Bueno, el día de hoy estamos 4 capítulos de ArtLadies, 3 capítulos de ArtLadies Ecuador y un capítulo de ArtLadies Colombia, el nuestro, de ArtLadies Barranquilla. Y contamos con la participación de del representante de ArtLadies Galápagos, ArtLadies Milagro y ArtLadies Guayaquil. Siguiente, por favor. Estas son nuestras redes sociales donde nos pueden seguir en Twitter, Instagram, en el canal de YouTube, tanto de ArtLadies Ecuador como de ArtLadies Barranquilla, donde próximamente estaremos compartiendo el video de esta y las demás sesiones que hemos tenido ya de nuestro club de lectura, así como de nuestras otras actividades que el GitHub para compartir los códigos, la presentación, y pues si tienen alguna duda o demás, también escribir a nuestro... Eso sí, yo, Isabel Vázquez, lo siento que no pueda encender la cámara, pero pues ya hemos tenido muchas dificultades con eso, entonces prefiero dejarlo así. Isabel Vázquez, voy a ser quien la esté acompañando. Yo creo que ya se pasó eso. Y ahora sí. Lo siguiente es explicarle un poquito cómo es el entorno de RStudio en el que vamos a estar trabajando. Bueno, ya esto lo conoce muy bien. La parte del script, el entorno de trabajo, los archivos, en la parte 3, paquetes, gráficos y la ventana de ayudas de RStudio para poder trabajar, y la consola en la que se ejecutarán cada uno de los códigos y comandos que desarrollemos. Por favor, paso. Bueno, ya entrando en materia, yo creo que ahora sí me escuchan bien, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca del libro R for Data Science. Bien, y vamos a empezar con nuestro capítulo, funciones, o por qué no hacerlo más fácil. Bien, el capítulo 19, funciones, nos habla acerca de la importancia y de cómo construir funciones para facilitar y para reducir un poco la escritura de códigos y de operaciones que se quieran hacer en nuestros códigos. En realidad el capítulo nos habla y se centra en la construcción de funciones para evitar el control C, control V tan común que utilizamos cuando queremos hacer una operación y tenemos que repetirla muchísimas veces para poder obtener resultados, como el ejemplo que está en pantalla. En el ejemplo que está en pantalla tiene una tabla con 4 columnas A, B, C y D. Y para cada columna se pretende crear una escala que va desde el valor, una escala para cada uno de los valores contenidos en las columnas A, B, C y D. Entonces, el método para hacer esto es, pues, como la operación lo indica, restarle el valor de la tabla, el mínimo, y dividirlo entre el máximo y el mínimo. Pero ¿qué pasa? Que esta operación se tiene que repetir para cada una de las columnas, para la A, para la B, la C y la D. Y hacer esto, copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, puede generar errores y puede, pues, ser el motivo principal para que se cometan errores en nuestro código, como uno que está en el ejemplo, que de tanto copiar y pegar el mismo código se produce un error. Exacto, el que está mostrando Danis ahí. Entonces, para evitar esto, una de esas cosas, y para la que centramos la presentación de hoy, evitar esta repetición y repetición de líneas de código, se crean las funciones que lo que hacen es
reunir toda esto en una sola línea de código para evitar que se haga la repetición cada vez que se quiera hacer el mismo procedimiento. Entonces, por eso lo hace más fácil, ¿no? Con una función evitamos tener que escribir 4 veces la misma operación que se está haciendo ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a explicar un poco la función, cómo está compuesta una función. Por favor, tenéis la siguiente. Bien, estructura de una función. Bueno, las funciones están compuestas por 4 partes principales. La primera parte es el nombre. Este es demasiado importante porque para escribir una función requiere un nombre y que el nombre cumpla unas características especiales. La principal es que se trate de colocar un nombre que no sea parecido a otra función de R, ya que el predictor de palabras, el predictor de funciones de RStudio, normalmente las confunde y tiende a tomar funciones de otros paquetes o funciones que ya han sido desarrolladas y que entonces nos pueden generar confusión. La primera, entonces, es la escogencia del nombre, un nombre adecuado, un nombre que represente lo que queremos hacer con las funciones y, bueno, que te permita identificar bien lo que es de la función, una lista de valores, No se escuchó lo último que dijiste. argumentos que Isabel, ¿puedes repetir eso último que no se escuchó? las entradas, por favor. que van a Isabel, permitir no se escuchó. cada uno de los comandos Isabel, hola. que van a Isabel, ¿estás ahí? Hola. Parece ser que Isabel tiene problemas de conexión porque no se escucha. Vamos a darle un minuto a ver si, porque parece que se salió, como si se le hubiese caído el internet. Hola. Hola. Isabel. Creo que me salí. No sé por dónde estaba. Es que no se te escuchó lo último. Creo que ibas a explicar como algo distinto, entonces no sé bien por dónde quedaste. Hola. Isabel, ¿estás ahí?
Isabel. Y ahora, Sí, ya. ok, no sé cuánto tiempo va a durar así, pero bueno. ¿Por dónde quedé? ¿Hasta dónde me escucharon? Bueno, la parte que yo escuché completamente clara fue donde estabas explicando el nombre. Después se me empezó a entrecortar y lo último no te lo entendí. Ok, por los argumentos. Sí, por los argumentos, ¿no? Sí. Ok, bueno. Retomando. Como les decía, pues los argumentos son una lista de variables, objetos, o puede ser hasta data reference, si se quiere, que van a funcionar como entradas para nuestra función y que son los que que van a funcionar como entradas para nuestra función y que se ejecutarán y que funcionarán dentro del cuerpo de la función. Y aquí empiezo con el cuerpo de la función. ¿Qué es el cuerpo de la función? Son todas estas líneas de código, líneas de comando, que van a ejecutar todas las acciones que uno quiera que realice su función. Entonces, todas estas funciones, nuevamente, o subfunciones, por así decirlo, que van a estar dentro de la función, se deben colocar dentro del cuerpo de la función. Finalmente, tenemos la parte de la función return, que lo que significa es, como su nombre mismo lo indica, es el valor de retorno, que es, al final y al cabo, lo que tu función te va a entregar cuando tú la llames y cuando ya la hayas creado. Esta última parte no es completamente necesaria, ya que hay algunas funciones que se pueden desarrollar sin la intervención de este comando, pero en algunas otras sí es necesaria, y también para tener un poquito de claridad en qué es lo que hace la función y al final qué es lo que vas a obtener. Bien, aclarado esto, podemos pasar al siguiente punto de estructura funcional. Bien. Bueno, como lo decía en el libro, en el capítulo, pues hay una serie de acciones y de cosas que se pueden hacer con una función. Y pues, como lo decía al principio, se hace en una parte para evitar pues tener que hacer este tipo de repeticiones y repeticiones de código. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es como la frase que tomé del libro un poco. Escribir código con buen estilo es como utilizar la puntuación correcta. Puedes manejarte sin ella, pero utilizarla hace que las cosas sean más fáciles de leer. Entonces, para esto se usan las funciones, pero también hay que tener cuidado a la hora de crear una función y pues que sea claro qué hace, cómo lo hace y para qué lo hace dentro de los códigos. Y también hay que tener en cuenta alguna serie de recomendaciones. Por ejemplo, cuando se escoge el nombre de la función, se recomienda que si yo voy a crear funciones que tengan, digamos, que tengan como el mismo objetivo, que tengan un objetivo parecido o que su trabajo sea enfocado a un área específica de lo que yo quiero trabajar en mi código, como en este caso de select, checkbox y text. Entonces, se recomienda que se utilice, digamos, que la misma estructura para escribir el código. Por ejemplo, input select, input checkbox, input text. Y no como lo que está en la parte de abajo, que lo que hace es confundir un poco eso. Adicionalmente, que se mantenga la misma estructura, ¿no? Si yo voy a escribir la primera palabra, la raya al piso y el verbo al que se refiere,
pues que así sean todas las funciones con las que yo escriba para el mismo propósito, ¿no? Otra opción que daban era, por ejemplo, escribir la primera palabra y la segunda palabra que comience con mayúscula. Todo esto con el objetivo de mantener un orden y sea bien claro qué es lo que está haciendo cada una de las, pues, cada una de las funciones en las que está trabajando. También, dentro de las recomendaciones para poder hacer una función, es que se debe tener en cuenta el nombre de las entradas, sobre todo. Ya les dije que los argumentos pueden ser listas, pueden ser valores, objetos, pueden ser data frames y demás. Entonces, ellos en el libro se recomienda un poquito que se utilicen este tipo de abreviaciones, por así decirla, para trabajar estos argumentos. Por ejemplo, X, Y, Z cuando se trate de una entrada de un vector, W cuando sea un vector de pesos o de variables que tengan algún tipo de puntuación, de F si es un data frames, y J si es un índice de una columna, de una fila y demás. N si es la longitud o un número de filas, y por último una P si se trata de un número de columnas. Entonces, bueno, eso también eran algunas de las recomendaciones para poder desarrollar una función. Ahora, bueno, si el internet me lo permite, quisiera hacerles algunas explicaciones de los principales puntos que se tienen en cuenta para poder diseñar una función en R. Vamos a ver si me deja. ¿Sí? ¿Me avisan si ven mi pantalla? Está como cargando. Si alguien tiene, ya se ve. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que Isabel explicó, puede hacerla ahora antes de que demos paso al código o si están bien y prefieren esperar, no sé. Pueden escribirla en el chat o levantar la mano, como prefieran. Bueno, parece que no hay preguntas, así que creo que puedes continuar, Isabel. ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Voy a ver esto aquí. Okay. Bueno. Ok. Bueno, vamos a empezar. Está bien el color. No sé si se ve bien lo que está escrito. Ustedes me dirán. Sí, yo creo que sí. No sé si alguien prefiere que se haga un poco más de zoom o si así están bien. No sé. Ok, bueno. Vamos a empezar con un ejemplo de una función. En este caso vamos a empezar pues para explicar un poquito ya en la práctica cómo se construye una función como
como ya lo había explicado pues, en la diapositiva. Entonces, en este caso vamos a utilizar este ejemplo para hacer la función. Dice, construye una función llamada salario que le ingrese el salario por hora y el número de horas trabajadas durante una semana por un trabajador. La función debe calcular el salario neto. Entonces, como lo dije, pues hay que identificar las partes de nuestra función y qué es lo que quiere, ¿no? En primera, el nombre de la función, pues ya sabemos, aquí el ejemplo nos dice que sea una función que se llame salario, pues para identificar claramente que eso es lo que quiere pues el ejercicio. Que ingrese el salario por horas y el número de horas trabajadas. Esto pues correspondería obviamente a los argumentos que la persona debe digitar para hacer los cálculos que requerimos para hacer el cálculo del salario y finalmente calcular el salario neto semanal, o sea, que al final pues, calcule cuál es el salario que se va a obtener. Entonces vamos a crear la primera función. El nombre es, tenemos que darle el nombre tiene que ser asignar y llamar nuestra función base. Ya le llamo así, función. Y aquí pues empezamos. Debe tener los dos argumentos, el salario por hora y el número de horas trabajadas. Entonces debemos empezar por el nombre de los argumentos. Entonces vamos a ponerle salario por horas, abreviarlo de esta forma, y un segundo argumento que se llama horas. Bien. Los corchetes son importantes para que se ejecuten, para agrupar un poquito para agrupar, para escoger lo que haga la función. Entonces, bien, la operación del salario neto pues consiste en calcular, en multiplicar la cantidad de cuánto se gana por horas por el número de horas trabajadas. Entonces, esa va a ser nuestra parte que esté en el cuerpo del salario. Entonces, vamos a indicar, no sé, voy a llamarlo así, salario neto. Y vamos a asignarle que sea el número de S por horas que la persona digite por el número de horas que se trabaja. ¿Cierto? Y finalmente, nuestra función return, que en este caso no es necesaria, pero pues como lo dije para mayor claridad, pues para determinar qué es lo que hace la función, pues le ponemos la función salario return. Salario neto. Salario neto. Listo. Entonces ya tenemos nuestra primera función con cada una de las partes o de las partes que la componen. Entonces, acá en esta parte del Global Environment, si lo pueden ver acá, está esta división que es la función y corresponde a las funciones que hemos creado para esta sesión de R. En este caso ya tenemos nuestra función que se llama salario. Okay. Entonces, ahora vamos a corroborar que nuestra función en efecto pues, funciona. Entonces vamos a probarla. Llamamos la función salario. De ahí el predictor de R nos indica que la función está diseñada y también nos entrega los dos argumentos, S por horas y las horas que se requieren. Entonces vamos a, no sé, voy a inventarme aquí un salario, 120, que sea el salario por horas y que haya trabajado, no sé, 40 horas a la semana. Inmediatamente nuestra función calcula y nos entrega nuestro salario neto semanal de 4.800 dólares o pesos o lo que sea que sea nuestro salario. Bien, entonces
esta es la parte sencilla, lo más sencillo que se puede encontrar en el tema de funciones, porque pues sí. Pero pues también podemos ir agregándole otras variantes u otras funcionalidades para que nuestra función haga operaciones más complejas. Como les dije cuando estaba explicando la estructura de una función, dentro de los argumentos es posible encontrar que sean valores o también que sean data frames o tablas o documentos, pues sí, o sí, data frames o tablas que ya han sido creadas. Entonces, para hacer una consulta de salario no es muy común esto de que uno digite como el salario por hora, así el número de horas trabajadas por una persona, sino que se tenga una tabla con muchísimos valores ya de personas y se les quiera calcular pues el salario neto. Entonces, para esto vamos a tener una tabla como entrada y vamos a tener que hacer los cálculos para cada uno de ellos. Entonces, vamos a necesitar, sí, vamos a necesitar algunas otras variaciones de este problema. Entonces, vamos a trabajar este mismo problema, pero como les dije, con otras cosas más que agregar. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. En este caso vamos a utilizar un condicional. Un condicional es algo muy importante dentro de las funciones que se requieren para hacer operaciones más complejas y para verificar que nuestros datos cumplan ciertas condiciones. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Construye una función llamada salario, la misma anterior, que le ingrese el salario por hora y el número de horas trabajadas durante una semana por un trabajador. La función debe calcular el salario neto semanal teniendo en cuenta que si el número de horas de trabajadas a la semana es mayor a 48, esas horas de más se consideran horas extras y tienen un 35% de recargo. Entonces, esto es una condición que tenemos que verificar para poder hacer unos cálculos. Y para verificar esta condición, vamos a tener que usar un condicional que hace un poquito más compleja nuestra función. Bueno, entonces, vamos a crear la función. Va a llamarla salario 2. Salario 2 porque pues es la segunda función. Isabel, disculpa que te interrumpa. Hay una pregunta en el chat. ¿Sí me oyes? ¿Sí? Ok, Pepe Díaz dice, ¿el parámetro function me permite crear cualquier tipo de función matemática? Por ejemplo, la función de la demanda en economía del tipo P es igual a más B por Q, donde P son los precios y Q las cantidades demandadas de un producto. Si el parámetro o la función function le permitiría crear esa función también. P es igual a más B por Q. Sí, o sea, bueno, sí se puede crear cualquier función, otra vez nuevamente, siempre y cuando la operación matemática, bueno, en este caso una operación matemática que es de las funciones, esté aquí escrita. En este caso, si no estoy mal, me dijiste que P y Q son las entradas, ¿no? Entonces, en ese caso, pues ese por horas y horas se van a cambiar y se van a poner aquí de acuerdo a la operación matemática que tú quieres realizar. Sí. ¿Me escucharon? Sí, sí se escuchó. Pepe, ¿eso respondió tu pregunta? Bueno, ¿Tenéis? tomaré eso como un sí. Puedes continuar.
¿Puedo continuar? Sí, creo que sí, no sé, Pepe no nos ha dicho si ya quedó claro, pero tomaré su silencio como un sí y puedes continuar. Ok, bueno. Entonces, ahora vamos a hacer la función para validar para validar una condición. Pero, bueno, como les había dicho, en este caso nuestra función no va a tener como entrada dos valores, que el usuario digite como estos, sino que vamos a preferir que nos entregue una tabla con la información o con los datos que se tengan de todos los registros de, no sé, los trabajadores para poder calcularles sus salarios. Entonces vamos a pedir que nuestra entrada sean unos datos que pues ahora vemos cuáles van a ser. Entonces, para estos datos hay que verificar que mejor vamos a hacer los datos primero para que conozcamos la estructura de los datos y después entonces hacemos la función. Datos, salario. Vamos a crear una tabla. En este caso va a ser un data frame que tenga dos variables. Eso, un ID que represente, no sé, 10 trabajadores y otro que sea el número de horas trabajadas. Entonces, para esto vamos a utilizar la función, vamos a crear un número de horas aleatorios, de manera aleatoria. Entonces puede ser la función runIf. Estas funciones son de R básico, entonces no necesitamos llamar ningún paquete. Y que me genere 10 números con horas entre 10 y, no sé, 50, 48. No, porque la idea es que tengamos 48. 55 horas. En fin. Y vamos a crear esta tabla. Ok, ya está. Bien, vamos a ver esta tabla que contiene. Bueno, listo. Ahí cargó. Entonces, vamos a tener un data frames que tiene dos variables, una que es un identificador del trabajador y el otro es el número de horas que trabajó. Estas horas tienen como muchos decimales, vamos a redondearlas, entonces mejor vamos a utilizar la función round para redondearlas, para que se vea mejor lo que quiere hacer. Y redondearlo a 0 números decimales. Ahí está. Creo que sí. Listo. ¿Cómo queda? Listo. Ahora sí, tenemos 15, 38, etc. Listo. Ok. Entonces, ahora sí. Como vieron, pues tenemos un data frames que tiene dos variables y tiene 10 observaciones de datos. Para cada uno de ellos vamos a calcular pues el salario, teniendo en cuenta que ya conocemos el número de horas. Entonces, para eso tenemos que corroborar la condición de si el número de horas que le corresponde a cada trabajador es menor o igual a 48. Pero eso hay que hacerlo para cada uno de los trabajadores. Entonces, vamos a empezar a recorrer la tabla para determinar cuáles son esos trabajadores cuyas horas sean mayores a 48 y si es así, calcularle el salario de acuerdo a
si tiene mayor a 48 o si no lo tiene. Entonces vamos a recorrer con un ciclo for, que pues es algo que se puede utilizar aquí. Desde el primer trabajador hasta enroll, nos va a poder determinar. Enroll es una función que nos dice cuál es el número de filas, cuál es el número de filas que tiene nuestro data frame, el data frame que sea que digite la persona. Entonces, en este caso, como vamos a utilizar este que acabamos de crear aquí, datos salarios, va a ser de 1 hasta 10. O sea, desde el primer trabajador hasta el 10º del trabajador, vas a corroborar lo siguiente. Y es la condición que vamos a utilizar a continuación. Entonces, le vas a preguntar si vamos a ver si funciona eso. Si datos en todas las filas, en la fila I, columna 2, donde está el número de horas, es menor a 48. Es menor a 48. O sea, si datos en la fila I, o sea, en el número del trabajador, en la columna de horas, es menor a las 48 horas que se requieren, entonces vamos a calcularles el salario de acuerdo, pues, como lo indica, ¿no? Si es menor, va a ser igual a... Ok. En este caso, como yo quiero un data frames y quiero hacerlo para cada uno, vamos a calculárselo para cada uno. Entonces, vamos a crear una nueva columna que me vaya almacenando ese salario neto para cada uno del trabajador. Entonces, y en una tercera columna, que va a ser la columna del salario, le vas a calcular lo siguiente. 120, que como lo puse en el ejemplo anterior, 120, que sea el salario por hora, por el número de horas trabajado. ¿Y cuál es el número de horas trabajado? El número de horas que está indicado aquí. Entonces vamos a escribir acá, por el número de horas. Si esto no llegase a ser así, o sea, si esto llegase a ser falso, si en realidad trabajó más de 48 horas, entonces tenemos que calcularlo de acuerdo a los datos del programa. Entonces vamos a poner hours. Creo que si no, la columna del salario va a corresponder a que los 120 del salario base por el 1.35 de aumento del salario, el 35% del salario adicional que se tiene que sumárselo por las horas que corren. Ah, no, perdón. Los 120 por las 48 horas que se trabajó. Más los 120 por el 35% adicional, que ese sería 1.35, por el número de horas extra que se consideren a partir de las 48 hasta el número de horas trabajadas. Entonces hay que hacer una operación ahí y es restar, ¿no? El número de horas que se trabajó, que está acá, nuevamente repito, aquí. Menos las 48. Listo. Entonces, de esta forma, pues, él calcularía eso. Finalmente, luego de cerrar todos los corchetes que requiera, vamos a retornar para que nuestra función nos dé, pues, lo que queremos, los datos, el data frames completo. Entonces,
Vamos a probar esta función. Esperemos que esté bien. Salario 2. Listo. Y ahora sí, vamos a llamar salarios. Salario 2. Y vamos a poner datos salarios. Esta tabla que está acá. La tabla lo vamos a probar con la tabla que ya habíamos creado. ¿Listo? Entonces, probemos la tabla. Probemos la función. Bien. Entonces, como pues lo habíamos indicado, vamos a tener las tres columnas. El ID del trabajador y las horas que eran las iniciales de la tabla, más una tercera columna que me va a calcular para cada trabajador cuál es su salario neto, de acuerdo a estas condiciones, si es menor o mayor a 48 horas para cada uno de ellos. Bien, ¿alguna pregunta? Esta es la forma de utilizar un condicional dentro de una función, sí. Okay. Parece que todo claro hasta ahora. No sé, no han dicho nada. Bien. En este caso estamos utilizando funciones básicas. En realidad hay cosas más complejas, mucho más complejas, desde crear este tipo de funciones que te ayudan un poco a reducir un poco la carga para hacer operaciones matemáticas o hacer trabajos de esto, hasta las mismas funciones que se requieren para diseñar paquetes o diseñar librerías dentro de R. En este caso, pues nos estamos siguiendo un poco a los ejemplos o a los temas que se trabajan en el libro pues que estamos siguiendo en nuestras sesiones. Ya más adelante podemos tener una larga presentación de funciones y de cómo desarrollar unas funciones más avanzadas, pero en este caso pues estamos explicando las partes que trabajan en el libro y que son las más sencillas para desarrollar funciones. Bien. Ahora lo que sigue es que así como hay condicionales que se ejecutan dentro de una misma función y se comprueban a sí mismos si pasa una cosa, si pasa otra cosa, también existe una interacción con el usuario de la función. Esa interacción es la interacción que se da con la consola, con la consola de RStudio. No sé si les ha pasado, pero a veces, bueno, a mí sí, muchas veces, que estoy instalando un paquete y requiere, no sé, instalar ciertas extensiones o demás. Y aparece un letrero que dice, desea instalar algo, escriba yes si es yes y no n si es no. Y de acuerdo pues, a la indicación que uno hace, R ejecuta la siguiente operación que sería instalar esas extensiones y demás. Bien, eso se puede realizar a partir de una función que tenga una interacción directa con la consola y con el usuario que esté usando la función, ¿no? Entonces, en el siguiente punto vamos a desarrollar una función que tenga esa función, ¿no? Que interactúe con la consola y de acuerdo a lo que la persona escriba en la consola, pues él va a ejecutar una función. Como si, primero vamos a hacer un ejemplo de cómo es esa interacción con la consola y después explicamos el ejemplo que está en pantalla. Isabel, discúlpame, tuve que ir un momento, pero Luis Cuevas hizo una pregunta, no sé si ya se la respondiste, de cómo hacer para que la nueva columna venga. Ok. Él preguntó que cómo hacer para que la nueva columna venga con nombre y no con el encabezado de y B3. No con B3.
Y José Joaquín también hizo otra pregunta de, aparte del ejemplo de los salarios, ¿en qué más se puede usar el software R en la vida cotidiana de una empresa? Bueno, R se puede utilizar para todo realmente, entonces yo pienso que tendría aplicabilidad en cada área de esta. No solo acá calculando salarios, sino también manejando las bases de datos de los miembros. No sé si en inventarios creo que también podría utilizarlo, no sé, algo así. Pero seguro de alguna forma tiene aplicación porque, bueno, como vimos en una imagen anterior, cada día hay algo nuevo y R siempre lo podemos encontrar en cualquier sí, ámbito. Con respecto a lo de cambiarle el nombre, no sé si Isabel, tú sabes cómo. Sí, Pues sí. yo una Bueno, vez, sí, es que eso es precisamente, bueno, sí, no sé si estás hablando, Danis, porque no te escucho, pero se puede hacer aquí directamente, ¿no? A ver si funciona, pero aquí directamente hay muchas funciones, hay varias funciones que sirven para cambiar el nombre de una variable, ¿no? Entonces, vamos a ver si funciona aquí. Datos P3. Yo puedo renombrarlo. Bueno, la función que más conozco que permite hacerme eso. Hay unas que son más básicas, pero rename, por ejemplo. No me acuerdo cómo se hace, pero renombrar la función. Sí. Renombrar datos. Y vamos a poner B3. Que ahora sea, creo que es así que funciona, ¿no? No sé cómo, salarios. Pero no sé si vaya a leer esta función porque no está en el paquete, pero o al revés. yo creo que si no con call names, creo que también podría cambiarse. Sí, alguna vez se bueno, yo usaba más rename, pero pues, vamos a ver si, aunque creo que va a tener conflicto un poquito con el paquete. Sí, mismo. Player. Danis, ayúdame aquí. No recuerdo si es así o es al revés. Yo bien, no sé, sí, creo que sí es así. Creo que es así, ¿no? Al revés. Sí, al revés, creo que sí es al revés. Igual yo había intentado otra forma había puesto names, entre paréntesis el nombre del objeto, en corchetes la columna y después le asignaba el nombre que yo quería darle. Voy a escribirlo en el chat para que puedan verlo mejor. Okay. Y con respecto a la otra pregunta, pues sí, hay muchísimas aplicaciones. Esto en realidad pues facilita un montón de trabajo. Por ejemplo, esto en Excel también tendría que hacer una función y demás. Pero hay muchísimas aplicaciones que también podemos utilizar para las funciones. El ejemplo que va a explicar ahora también es bueno, hace un poquito más el trabajo del cálculo de algo, una operación, pero sí se puede utilizar en muchísimas aplicaciones.
Ya, déjame copiar aquí. Uy, 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 ¿qué pasó? Creo que me borró un nombre. Aquí va datos, ¿no? Datos. Número de Sí, la datos. columna sería la 3. Y esto sería salarios. Aquí está. ¿Sí? Aquí Ya, está bueno. como... De pronto pues, hay otra forma porque en R siempre hay múltiples formas como de hacer lo mismo, pero esa es una y funciona. ajá. Sí, la que había hecho también funcionó, pero digamos que estaba tirando un error porque estaba calculando muchísimas veces la misma columna, entonces estaba haciendo una repetición tremenda de ella. Cada vez que se repetía el ciclo for, hacía el cálculo de la columna y hacía la repetición, entonces por eso no estaba del todo bien. Pero sí, bueno, así como mostró Danis, con esta función pues se puede cambiar el nombre de la variable nueva que se crea dentro de la función. ¿Listo? Pasamos al siguiente ejemplo. Bien. Primero vamos a mostrarle cómo funciona la interacción con la consola y resolvemos el ejercicio que está ahí. Entonces, vamos a llamar una función que se llama encuesta. Function. Esta función, como va a ser netamente interacción con la consola, no requiere de ningún tipo de argumento, cosa que también también va a funcionar, ya que los argumentos a medida que se ejecute la función es que van a estar ingresando a la función. Entonces vamos a poner aquí msg, un mensaje, que vaya directo a la consola. La función readLine, también de R básico, permite enviar este tipo de mensajes a la consola. Entonces vamos a preguntarle aquí. Vamos a preguntar. Esta presentación. Y que me señale S sí, N si no. Listo. Este mensaje va a aparecer en la consola una vez yo ejecute la función. Luego, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a validar cuál es la respuesta que el usuario nos dé. Entonces, si el mensaje tiene una respuesta afirmativa de S, o como puede ser el caso, a veces pues uno le dice a la persona que digite una S, pero entonces digita una S mayúscula, o digite una S minúscula o demás, entonces vamos a tratar de minimizar ese tipo de errores. Entonces, sea que la persona escribe una S o el mensaje sea una S mayúscula, que también se puede. Aquí me faltó las comillas. Usted va a escribir. Usted va a escribir.
Si no, si la respuesta es negativa, entonces lo que va a digitar es, va a escribir y le va a pedir que repita nuevamente la expresión. Entonces vamos a correr esta función, a ver qué tira. Y vamos a llamarle encuesta. Llamamos la encuesta e inmediatamente en nuestra consola me va a aparecer el enunciado que yo le quise. ¿Te gusta esta presentación? Entonces, como soy yo la que lo estoy haciendo, entonces voy a decir que sí me gusta, pero ustedes pueden decirme otra cosa y me va a aparecer el mensaje. En cambio, si yo vuelvo a pedirle encuesta y yo le digo que no, él me va a aparecer en el siguiente mensaje. Dime cómo puedo mejorar. Y así sucesivamente. Bien. Entonces, esta es la forma en la que se puede enviar mensajes a la consola y que sean las personas las que digiten los argumentos que nuestra función requiere. Ahora vamos a hacer un ejemplo donde vamos a validar estas condiciones y a tomar información que la persona digite en la consola para que entre a nuestra función. Entonces, vamos a resolver este problema que está aquí. Construye una función llamada nota que calcule la nota obtenida por un alumno en una evaluación de 3 puntos, cuya ponderación es 0,2, 0,3, 0,5, en los puntos 1, 2, 3 respectivamente. Adicionalmente, la función debe generar un mensaje sobre si el estudiante aprobó la evaluación o no. El usuario debe ingresar las notas individuales de los 3 puntos y la función debe entregar la nota final de evaluación. Pero yo quiero agregarle otras cosas, y es que aparte de digitar los nombres de las notas obtenidas en cada uno de los puntos, me gustaría saber si el profesor considera que le quiere poner un bono o no a la calificación de ese estudiante. Entonces, vamos a crear una interacción con la consola para saber si la respuesta es afirmativa y de cuánto debe ser ese bono que se le debe agregar a la calificación de ese estudiante. Entonces vamos a hacer la función. Nota. Bien. Como lo decía el enunciado, requerimos tres entradas iniciales que van a ser el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Bien, vamos a hacer el cálculo de la nota en primer lugar para pues ya tenerlo listo ahí. Y como es, el punto 1 va a ser por 0.2 más punto 2 por 0.3, si no estoy mal, sí, más punto 3 por 0.3 por 0.5. Bien, entonces aquí empieza. Si no existiera bono, si no existiera esta nueva función, esta nueva cosa que hacer en la función, esta sería la función. Pero ahora yo quiero saber, como les decía, cuál es, si el profesor quiere o no agregarle puntos adicionales a la nota de la evaluación de la persona. Entonces vamos a enviarle un mensaje preguntándole con la función readline
si el estudiante ha obtenido bonos. Espacio. Nuevamente le decimos S para sí, N para no. S para sí, N para no. Y validamos que el mensaje, ¿cuál fue el mensaje? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Entonces, si MSG, MSJ es igual a S, S, entre comillas, eso. Si el mensaje es igual a así, entonces vamos a enviarle un segundo mensaje y es cuánto es ese segundo, cuánto es ese bono. Line, digite el valor del bono. Ahora, este mensaje 2 va a obtener como resultado un número que la persona digite en la consola. Pero ese número no va a tener las características de un número como tal, sino va a tener como un texto. Y no nos sirve para realizar operaciones matemáticas dentro de él, pues, para hacer operaciones matemáticas, porque R lo va a leer como si fuese un texto. Entonces, tenemos que asegurarnos que ese número que la persona digite se convierta en un número realmente para poder hacer la operación de matemática del cálculo de la nota. Entonces, para eso vamos a poner un objeto que se llame bono y que me convierta en numérico ese valor que la persona acaba de digitar, MSG2. Este. Y luego calculamos la nueva nota, que la nueva nota va a ser la anterior. La anterior, podemos simplemente copiar la misma de ella, pero prefiero poner la operación matemática completa. La nota anterior más el valor del bono. Aquí, bueno, hay que tener cuidado un poquito con los puntitos, con los corchetes, porque se pueden enredar. Y luego, bueno, ¿qué pasa si el estudiante no merece bono, no tiene bono, no hizo nada durante la clase? Entonces vamos a validar, vamos a calcularle la... Vamos a calcularle... Bueno, sí, la nota debería ser la nota inicial, pero recuerden que había una cosa que se me estaba olvidando y es que la función tiene que mandar un mensaje que diga si el estudiante aprobó o reprobó la evaluación, ¿cierto? Entonces, una vez se calcula la nota, esta nota de aquí, tenemos que ver si pasa o no pasa la materia, pues para avisarle al profesor. Entonces, nuevamente, tenemos que validar que nota sea, bueno, si es menor a 3, entonces el mensaje es retornar. Vamos a ponerle peso que pegue, que entregue el siguiente mensaje. El estudiante reprobó.
con, ponemos dos puntos y separamos para ponerle la nota con la que reprobó. Si es menor a 3. Si no, lo que vamos a decirle es lo contrario. Control B, el estudiante aprobó. Aprobó con la nota. Bien, lo mismo se repite pues para el caso contrario donde no se esté dando los bonos. Entonces podemos repetir esta misma que está acá. Esta que está acá. En este caso donde no se hace nota. Listo. Entonces, vamos a organizar esto un poquito aquí. Listo. Entonces, así se calcularía todo esto. Vamos a probar ahora la función. Hay algo que siempre me ha pasado y es que los errores nunca se ven cuando uno corre la función. R siempre la toma correctamente, a menos que tenga un error demasiado grave como una falta de un paréntesis y demás en las funciones. Por eso siempre hay que estar validando que se hagan las cosas que uno quiere. Entonces hay que hacer como una prueba de escritorio, por así decirlo, de lo que se requiere. Entonces vamos a probarlo. Nota, no sé, vamos a ponerle un 3, para el primer punto, un 3, 5 para el segundo punto y un 2 para el tercer punto. Corremos la función e inmediatamente llega el mensaje. ¿Ha obtenido bonos? La respuesta es sí. Entonces, sí. Y inmediatamente calcula, pues, no, espérate. Creo que la escribí mal. Como no escribí una sola S, entonces él no me está haciendo los bonos. Ya va. Vamos a hacerlo de nuevo. Él lo que está haciendo es, como no escribí una sola S y no puse a validar las expresiones de las diferentes combinaciones de S que se pudieran hacer, lo que está haciendo es inmediatamente saltándose la parte de los bonos, no está recalculando las notas ni nada por el estilo, y me está devolviendo pues la nota del estudiante perdida. Bien, de esta forma se logra la interacción con la consola y se puede pues agregarle argumentos nuevos que no estaban en la parte inicial de la función. ¿Alguna pregunta con este punto? ¿No? Parece que no. Todo claro. Ok. Bien. El siguiente tema que toca el libro son los argumentos adicionales redactados a partir de la función, del argumento muy famoso de él, que a veces no logramos entender del todo, pero que en muchísimas funciones está. Y es el argumento punto, punto, punto. Así, tal cual, tal como se escribe, así se lee. Este argumento punto, punto se refiere a aquellos argumentos adicionales que se pueden escribir en una función. En el ejemplo anterior, por ejemplo, así como hice una interacción con la consola y le agregué de acuerdo a lo que la persona podía digitar acá, también hay argumentos que no estaban especificados, pero si aparecen dentro de una función, tú puedes agregar para que ella los tome en cuenta en su operación. A ellos se les llaman argumentos adicionales y vienen o entran a una función de acuerdo a la parte de donde está, así tiene o no tiene los puntos, el punto, punto, punto.
Si una función no tiene esto, pues en la mayoría de casos su operación se limita solo a los argumentos que se le digitan en la primera parte. Si los tiene, pues se pueden agregar los demás argumentos. Entonces vamos a ver un ejemplo donde se utilice esta función. Bien, este ejemplo es sencillo. Vamos a tomar una función muy conocida, que es la función coseno. Vamos a crear una función que tome un valor, sí, el valor que calcule, que tome un valor y le calcule el coseno de esa función y luego grafique el coseno de esos valores que se digiten. Entonces, vamos a tomar función y vamos a indicarle que digite un valor para calcular pues el coseno y digite unos valores adicionales. Punto. Se repitió muchos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear pues un vector que va a ser el eje X, bueno, el eje X de nuestra función de cosenos. Y con la función secuencia vamos a repetir esos valores. 2 por pi. La longitud de 2. Longitud. Este va a ser nuestro eje X para nuestra función de cosenos. Y vamos a hacer una gráfica en la que vamos a utilizar esa función, esa posibilidad de argumentos adicionales. Una gráfica donde nos va a poner el eje X, los valores del eje X, del vector X que acabamos de crear, y el coseno de la variable W por vector X. Y punto. Aquí les explico para qué significa esto. La gráfica de plot lo que nos va a hacer pues es una gráfica de X versus el coseno de WX, ¿cierto? Las gráficas plot por lo general son gráficas de puntos, porque pues la más básica, la que está aquí, gráficas de puntos que va a relacionar estas dos variables, la variable X y la variable Y. Sin embargo, lo que buscamos con estos puntos adicionales es que el usuario pueda mejorar o personalizar esa gráfica, sin la necesidad de tener que escribir cuáles sean esas características adicionales que el usuario puede pues agregarle a la gráfica. ¿Cómo así? Entonces vamos a correr esta función y les muestro cómo es que se puede mejorar. Entonces, la función coseno. ¿Ya cargó? Sí, entonces, coseno. Si yo solo le hago caso y entrego solo el valor de W, que no sé, el 2, esto es lo que me va a hacer la función. Me va a hacer la función coseno de estos valores que acabo de indicar de esta manera. Esa es la forma más sencilla y simple que tiene una gráfica de plot, ¿cierto? Una gráfica de puntos y oscuros y demás. Pero ahora
yo voy a utilizar esos puntos adicionales y voy a mejorar el aspecto de esa gráfica. Entonces voy a llamar nuevamente mi función coseno y yo le voy a indicar lo siguiente. Quiero que la W sea 2. Quiero que el color de la gráfica sea, no sé, quiero que sea blue, que a mí me gusta el azul. Quiero que sea blue. También quiero que no sean puntitos, sino que sea una línea recta. Bueno, una línea. Entonces, yo quiero que el tipo de mi gráfica sea una línea. Entonces, le voy a decir que es una línea. Y pues, sí. Y tampoco quiero que me aparezca, pues, aquí esto en el eje Y, pues el nombre de coseno por W. Yo quiero que el eje Y en realidad se llame en realidad se llame YLab. En realidad se llame coseno. Función coseno. Listo. Entonces, este valor 2 va a ser el valor que mi función originalmente tome. Pero este punto a punto, que no está completamente especificado a qué se refiere, es lo que me va a tomar es que todos estos nuevos instrucciones, nuevos comandos que yo les agregué, los va a colocar donde corresponde en la función. Entonces la gráfica ya no va a ser así, sino que va a ser del color azul, va a ser de este tipo y de esto. Entonces vamos a probar. Ya tenemos, le hemos cambiado el eje Y, le hemos cambiado pues la forma y la figura de la gráfica. A esto se refiere la función o la relación de punto a punto y de argumentos adicionales para agregárselos a una función. Listo. ¿Alguna pregunta? Hay muchas otras cosas que se pueden hacer con esta función también. ¿No? Ok, bueno. Ya para terminar, el libro nos habla de una Una característica. pregunta. Isabel, hay una pregunta. Luis pregunta que si también sirve También para sirve para ggplot. ggplot. ¿Cómo podemos aumentar el grosor de la función o el grosor de la gráfica? ¿A qué se refiere? Tal vez sería el de la línea azul, ¿no? Yulisa. El grosor de la línea azul. Bien, para eso, bueno, sí. Primero voy a contestar esto. Existe pues un comando que se llama LWD, hace parte de plot. Y lo que hace es aumentarle ese. Vamos a ponerlo aquí, algo exagerado. 3. También. Y le aumenta el grosor de la línea. Sí, eso responde a la pregunta. Como les decía, pues la función admite cualquier cantidad adicional de comandos que van a estar aquí. Y sí, también funciona para ggplot. En ggplot también se pueden agregar a funciones y además los puntos para que el usuario pues personalice la gráfica a su manera y haga haga las modificaciones que correspondan a su gráfica. Entonces también está habilitado para ggplot. Solo que hay que saber dónde hay que poner el punto para que la función ejecute lo que quiere hacer. Creo que sí. ¿Alguna otra? Ok.
Ok, bueno, listo. La sección de funciones en el libro se termina con, como les decía, con con una información adicional que se refiere a los valores de entorno. Esto es una condición de R, del lenguaje de R, que pues facilita y no tan facilita ciertas cosas. Y es que se puede desarrollar una función se puede dentro de una función hacer uso de variables que no estén, digamos, definidas dentro de la misma función. Por ejemplo, vamos a tomarnos este primer ejemplo. Vamos a tomarnos este primer ejemplo que está aquí. Y vamos a llevarlo acá. ¿Cómo así? Como les he estado explicando en este caso, pues en este caso el usuario tomaba los argumentos que se entregaba para hacer la operación matemática. Pero también es posible que en este caso, si yo tengo S por horas, un valor fijo, por ejemplo, que sea 120, tomando el ejemplo de 120, sea un valor fijo, ¿no? De mi ecuación, de la ecuación que yo estoy tomando, y todas las operaciones se hagan con eso. Entonces vamos a cambiar aquí un poquito la estructura de la función y solo requiere la utilización de las horas. Entonces esta operación pues se haría con esta función. Así, va a cambiar un poquito. Él haría lo mismo. Él haría lo mismo que si la defino o no la defino. Pero 120 es un valor fijo y un valor definido aquí. De igual forma, así como puse el 120, podría poner aquí un valor y que dijera S por horas y ponerle el valor de 120. Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho es eso, definir las variables dentro de la función. Pero R tiene una particularidad y es que él permite usar dentro de una función variables que no hayan sido definidas dentro de esa función. Por ejemplo, si yo esto lo llamo S por horas, salario por horas, y acá fuera, en mi entorno, yo le llamo a una función S por horas, el valor de 120. Yo le doy el valor de 120. Como pueden ver, esta objeto, esta variable, no está dentro de mi función. Sin embargo, R puede leer esta función. ¿Por qué? Porque puede hacer esto. Porque al momento en que yo la defino, ella hace parte del environment o del ambiente o del entorno de esta sesión de R que yo estoy teniendo. Entonces, cuando dentro de una función aparece una variable que no está definida dentro de la misma sesión, el siguiente paso que hace RStudio es buscar por todo el entorno de R una función que tenga el mismo nombre, una variable que tenga el mismo nombre que yo estoy usando y la toma para hacer la operación en la que ha sido llamada. Entonces, por eso, cuando yo defino esta función por fuera, yo puedo perfectamente llamarla dentro de una función y él hacerme la operación como si estuviera aquí. Esto es una ventaja de R del lenguaje, porque pues permite explorar todo el ambiente, pero también puede ser una desventaja, ya que si yo en ningún momento he definido esta función de salario por hora en ninguna parte e intento correr esta función, pues me va a tirar un error. Un error y un error y un error que va a ser difícilmente encontrar hasta que yo no me dé cuenta de que en realidad esta función está por fuera de, pues esta variable está definida por fuera de mi función. Entonces, a esto se refiere el apartado del capítulo de funciones cuando habla acerca de los valores del entorno. ¿Bien? ¿Alguna pregunta acerca de esto?
Sí, quedó claro. Sí, quedó claro esta posibilidad de utilizar el lenguaje R a su favor, pero tampoco es algo recomendable porque, pues ya le decía, pueden cometerse errores o pueden haber omisiones de definir estas variables o de declarar estas variables antes de poder llamar a la función. Bien, con esto termina el capítulo de funciones y pues la presentación que tenía preparada para el día de hoy.